ya oficialmente son las 21 horas, por lo tanto voy a dar comienzo en este caso al cuarto capítulo del Detrás del Pie. En primer lugar, agradecerle a quienes están presentes el día de hoy y a quienes no están presentes, ¿cierto? También le vamos a agradecer porque nos van a ver posteriormente en el canal de YouTube o también nos van a poder escuchar en el podcast de Detrás del Pie. Y hoy día, en general, mi intención siempre es poder colaborar, ¿cierto?, con las personas que hoy día están ejerciendo el cargo de coordinación PIE o que tengan que ver, ¿cierto?, con el área de inclusión de sus establecimientos. Y desde ese camino, la idea centrada el día de hoy está en poder conversar acerca de una ruta técnica y operativa del PIE. Esta ruta técnica muchas veces no está escrita en ninguna parte, ¿cierto? No, nosotros sabemos que hay cosas que hay que cumplir, pero yo traté de enfocarlas un poquito y hacer un lineamiento para que nosotros podamos decir, vamos a terminar este primer semestre con estas cosas cumplidas, ¿ya? Nosotros necesitamos en cierta medida tener claridad de qué cosas yo tengo que tener cumplidas dentro del primer semestre para poder irme tranquilamente de vacaciones, tranquilamente al receso escolar, ¿cierto? Y decir, ¿sabes qué? Ya, la primera parte ya está finalizada y desde el segundo semestre vamos a empezar a trabajar en otra línea donde, ¿cierto?, nos vamos a enfocar principalmente en las otras cosas que vengan posteriormente. Tengo hartas cosas pensadas para el segundo semestre también, lo mismo que los videos, ya los videos de a poquito voy a ir soltándolos esta semana, ya tengo varios grabados, pero le vamos a ir dando una dinámica un poco más cortita, de menos tiempo, que van a ir saliendo dentro de estos días. Ya lo vamos a hacer en forma más de secuencia esta vez. Bueno, enfocándonos ya directamente en lo que les traigo el día de hoy, esto se enfoca como la ruta técnica y operativa del PIE y esto es una mirada desde el cierre de la plataforma, de aquellos que cerraron o cerramos el 8 de mayo, como también los que van a terminar cerrando el proceso mañana con los últimos ajustes que pudieron hacer según la nueva normativa, ¿cierto? El nuevo ordinario que les permitió una nueva apertura en la plataforma. Entonces, desde el cierre de la plataforma hasta el final del primer semestre, nos vamos a enfocar en este live del día de hoy. Para eso vamos a tener el enfoque puesto principalmente en el orden técnico, ya qué cosas debo tener, qué cosas es necesario que yo tenga dentro de mi establecimiento y que los pueda revisar y sepa que están ahí. El acompañamiento pedagógico, ya que también es algo que no podemos dejar de lado. Y la preparación institucional, ya cómo el establecimiento está preparado en este caso para poder recibir, ¿cierto?, que el PIE deje las cosas al día y podamos irnos con la tranquilidad de que frente a una fiscalización, una supervisión, ya sea de agentes internos o externos, nos podamos quedar con la tranquilidad de que las cosas están. ¿Ya? Eso es como lo relevante del día de hoy. Entonces, frente a esta temática en particular, vamos a hablar del hito cero, ¿cierto?, que nos vamos a referir a este cierre de plataforma. La plataforma, todos sabemos que cerró el día 8 de mayo. Ese fue el último día que la plataforma nosotros podíamos subir información, dejar los procesos listos, ¿cierto? Pero a diferencia de otros años que la plataforma se abría o se mantenía por más días abierta, este año nos dijeron no se va a mantener abierta la plataforma, y esto es importante que nosotros ya lo tengamos como antecedente para años siguientes. La plataforma no se va a mantener abierta, sino que lo que nos vamos a dedicar ahora precisamente va a ser a que en este caso nosotros le vamos a abrir en otro periodo excepcional un momento a la plataforma, que fue una semana directamente, y en esa semana ustedes tienen que terminar de subir lo que les pueda haber faltado, ¿cierto? Pero ojo con esto, que esto no es un proceso de excepcionalidad, ¿ya? Los procesos de excepcionalidad están llegando en formas más personalizadas, porque recordemos que el periodo de excepcionalidad es revisado por, en este caso, los regionales, ¿ya? Entonces todas las regiones generalmente tratan de alinearse como en una fecha, pero es muy probable que las regiones tengan diferentes fechas de apertura y cierre según la localidad en la que yo me encuentre.
¿Ya? Así que en eso hay que tener igual harto ojo porque no hay que guiarse porque ya andan unas dando vueltas, ¿cierto? Que son del Ñuble, si no me equivoco. Vi, creo, también una de Coquimbo. Pero hay que tener ojo porque yo tengo que regirme por la que mi comuna pertenece en este caso a la región. Ya. A grandes rasgos entonces ya tenemos un cierre de plataforma listo, ¿cierto? Ya la plataforma se cerró. ¿Yo qué tengo que hacer en primer lugar? Tengo que fijarme en este caso que la visualización cómo está en el SIGE. Si yo no tengo acceso al SIGE, yo le voy a pedir al encargado del SIGE en este momento, ¿cierto? Del establecimiento que pueda entrar al SIGE o al mismo director o directora del establecimiento y que pueda revisar ahí y decirme si ya los estudiantes aparecen, ¿cierto?, como postulados y como alumnos del programa de integración escolar. Recordemos y tengamos súper en claro que cuando yo postulé a un estudiante y cerré la plataforma, ese estudiante ya está ingresado a la plataforma de postulación y por ende desde ahí en adelante yo ya puedo ser fiscalizado, ya tengo que tener, cierto, la documentación completa de los estudiantes, tengo que tener el libro de registro ya accionado en este caso. Entonces todo ese tipo de cosas yo ya las tengo que empezar a asumir. Por lo tanto, revisamos los estudiantes ingresados en esta situación y dentro de las cosas más importantes, no olvidar que la plataforma ya haya sido el 8 o sea el mañana, tenemos que descargar los respaldos que nos entrega la plataforma. Ya Fabiola, voy a entrar un detalle en eso porque sí, se habla mucho de eso, pero no es que tengas que tener dos carpetas. ¿Ya? Fabiola dice, es cierto que hay que tener dos carpetas de estudiante, una de diagnóstico y otra de trayectoria. Podríamos decir que sí es cierto porque en cierta medida sí invitan como a esa temática, pero no es que tú tengas que tener dos carpetas, sino que hay una carpeta que es la que te piden los documentos oficiales, que es el expediente del estudiante, que es la fiscalizable, y la carpeta de trayectoria en cierta medida te invitan a que tú guardes documentación como importante de los niños, pero que no sean los documentos que yo te estoy pidiendo en este lado. Por ejemplo, si tú quieres guardar pruebas adecuadas, si tú quieres traer certificados médicos que están fuera de los plazos, pero que te los mandaron los médicos, ya, eso tú lo puedes ir guardando en otro archivador, pero ni siquiera es necesario que tú tengas una carpeta adicional por estudiante. Podrías tener un archivador donde tú te puedas ordenadamente tener claridad de ese proceso, ¿ya? Así que así hay que entender como la carpeta de trayectoria. Son los documentos que no son regidos o no son solicitados en una fiscalización. ¿Ya? Bueno, desde ese punto entonces, qué importante les decía que la plataforma cuando yo termino de postular a un estudiante me entrega dos documentos. Me entrega un Excel y me entrega también un documento en PDF que tiene, el PDF es el número de matrícula postulada y el Excel es la nómina desordenada, tenemos que decirlo, de los estudiantes que quedaron postulados en el programa de integración. Entonces, esa es la nómina oficial del programa de integración y por ende yo esos dos documentos los debo tener guardados en la carpeta que le llamamos carpeta del coordinador o la carpeta PIE, ¿cierto? Que son algunos documentos que yo también tengo que tener bajo mi supervisión para que frente a una fiscalización yo lo pueda otorgar al establecimiento. ¿Ya? Porque recuerden que cuando nosotros nos fiscalizan, no vienen a fiscalizar al PIE en particular, vienen a fiscalizar al establecimiento. Entonces, entre todo el establecimiento tenemos que entregar y aportar con alguna documentación para que esa fiscalización salga bien. ¿Ya? Pero no quiere decir que yo me tenga que llenar de papeles y tener todos los papeles duplicados en mi sector. ¿Ya? Si yo quiero tener algunos duplicados, ningún problema, pero lo que yo tengo que siempre tener conciencia es de que eso esté en todo el establecimiento. La Lore me dice, ¿puedo arreglar fechas en el FUDEI de niños ya postulados? Generalmente si el niño ya está postulado no podrías arreglar el FUDEI. No. A no ser que al niño lo hubieses eliminado en esta semana, hubieses creado un nuevo FUDEI y lo hubieses vuelto a postular. Pero eso ya mañana hay cierre, entonces ya es como difícil, Lore, que podamos hacer ese proceso.
Habría que vigilar bien nomás si el error que se cometió es muy grave, que necesite en realidad una urgencia de eliminarlo, o si es algo que tú podrías explicarle a una fiscalización, no habría necesidad de que te complicaras más allá. A mí me dijo hoy UTP que nos vendrían a supervisar en 10 días porque una apoderada se quejó. Churra. Ya, pero generalmente cuando ustedes, una apoderada se queja, es difícil que la apoderada vaya directamente a quejarse a la Contraloría o a Superintendencia para que nos vengan a ver. Lo más probable es que van a tener una fiscalización interna, quizás del mismo servicio, de la misma municipalidad. Ya, pero si yo tengo todo, no tengo que tener miedo en realidad a que le agregamos en pie, pero el diagnóstico no repercute en lo pedagógico. Ya, sí, me imagino que son como esos casos como muy particulares que terminan pasando, Fabiola, en las escuelas. Pero si ustedes tienen toda la documentación clara o tienen al menos los procesos claros de cómo los quieren ejecutar, se pueden validar sin necesidad de sentirse como muy acomplejados. ¿La situación es fome? Sí, estamos claros que es fome, ¿cierto? Pero yo puedo sostenerla. Ya. Y frente a eso, ¿cierto? Tenemos una nueva apertura que apareció un ordinario que lo indicó y una fecha oficial que era acotada, que era de este lunes a este viernes, ¿cierto? Y dijimos que la corrección era puntual, no es una excepcionalidad. Ya, por lo tanto, ojo con eso, las excepcionalidades todavía no. La Grey me dice, hola, para periodo excepcional, ¿debo crear un nuevo FUDI si cambio de NET a NEP? Sí. Sí, Grey. O sea, si tú tenías un FUDI que era por net de ese estudiante y ahora tú lo vas a subir en el periodo de excepcionalidades como un estudiante que ahora trajo un diagnóstico médico más fuerte, tienes que generar un nuevo FUDI. ¿Ya? Porque no, si no te va a traer el diagnóstico de ese FUDI y no es lo adecuado. ¿Ya? Sí. Así que fome, pero te va a tocar crear ahí un nuevo FUDI. Aunque la mayoría de la información que ya tiene, lo más probable es que te va a servir. Ya, y eso igual es algo bueno que tienen dentro de todos los FUDI. Ya. Entonces, cuando ya yo sé que la plataforma cerró, ¿cierto? Que era lo que estábamos conversando, tengo que tener claridad, ¿cierto? De hacer una revisión técnica post plataforma. La plataforma ya cierra, yo ahora me dedico netamente a mirar que las cosas estén. Sí, Gray, la información queda precargada, así que te va a llevar casi toda la información menos el diagnóstico, por lo tanto el diagnóstico lo tienes que cambiar en el nuevo FUDEI. En este caso, la revisión técnica post plataforma nos va a llevar a que revisemos diagnósticos vigentes. Ya hay que revisar, darse cuenta que no me haya equivocado en un diagnóstico, porque tiende a pasar mucho. Ya que no me haya equivocado, que no sé, le puse un diagnóstico que no correspondía, porque me confié en que me trajo el FUDEI, pero yo no había creado un FUDEI nuevo. Entonces el FUDEI anterior todavía le quedaba vigencia y me lo trajo y le puso el diagnóstico anterior. Mucho cuidado con eso, ya para que revisen bien cuáles fueron los diagnósticos emitidos. Por eso el Excel tiene esa importancia tan relevante que entrega. Luego, las firmas actualizadas, ¿ya? Yo subí en el FUDEI, dije que lo evaluó la psicopedagoga, la diferencial, el psicólogo, la fonoaudióloga, al ejemplo, ¿cierto? Entonces yo ahí tengo que verificar que esos informes oficialmente estén en la carpeta, estén firmados y que tengan el número de registro de cada uno de estos profesionales, ¿ya? Entonces, cuando un profesional firma un informe, tiene que tener la fecha, ¿ya? Y ojalá que no sean fechas como marzo del 2025 o abril del 2026, sino que sean fechas cerradas, ¿ya? 15 de marzo, 16 de marzo, la fecha tiene que ojalá ser cerrada, colegas, y en este aspecto tenemos que dejar claridad de que tiene que quedar la firma del profesional. Los FUDEI finalizados, ¿ya? Y ya finalizados significa FUDEI impresos, FUDEI firmados por la coordinación del PIE y por el director o directora del establecimiento, y posteriormente a eso, ¿cierto? Yo los empiezo a encarpetar. El FUDEI tiene que estar en la carpeta oficial del estudiante, o en el que le vamos a llamar el expediente del estudiante. Los PASI, ¿ya? Los PASI también son un tema importante. El plan de adecuación curricular individual, ¿cierto?
es un mecanismo oficial del ministerio en el cual yo estoy evaluando los objetivos e indicadores que voy a trabajar con los estudiantes. Y nosotros ya hemos pasado, estamos hoy día en la unidad 2. Por lo tanto, si trabajo los PASI por unidades, yo ya debería tener 2 revisiones, o por lo menos una hecha y la segunda espero terminarla ahora terminando el primer semestre. Y en el caso que sea semestral, tengo que programarme dentro de este semestre para tener una revisión de ese PASI. ¿Ya? Los PASI deben ser revisados, deben estar guardados en su carpeta, que en este caso, como recién me preguntaban por ahí, lo más recomendable es que en este caso ese PASI quede guardado más en la carpeta de trayectoria, ¿cierto? Que en el mismo expediente, porque el expediente en sí no nos solicita que esté ahí. ¿Por qué? Porque también se entiende que el PASI es un documento que uno lo está trabajando constantemente y es un documento que más pasa fuera de una carpeta que dentro de una carpeta. Pero este también es un foco que yo creo que el segundo semestre le voy a poner harto empeño y vamos a conversar harto sobre esto porque los PASI tenemos que evaluarlos, tenemos que enseñarle a nuestro equipo que los PASI no son un elemento que yo me pongo, ¿cierto? Porque el niño lo alcanza y que desde ahí que avance porque se podría seguir sacando 7 y podría seguir pasando de curso, ¿cierto? El PASI tiene que ser desafiante, tiene que decir, ¿sabes qué? Si el niño puede hasta acá, yo te voy a pedir hasta aquí. No puedo pedirle aquí porque sería una brecha demasiado grande, ¿cierto? Pero sí le puedo pedir un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque yo necesito desafiar a ese estudiante. Yo necesito que el aprendizaje siempre sea el camino que ese niño vaya teniendo. ¿Ya? Así que ahí cuando ya nos centremos en las próximas conversaciones y en los próximos videos que también voy a ir subiendo dentro de lo que viene, vamos a hablar también del plan de adecuación curricular en ese caso. Por ahora, ¿qué necesito? Tener claridad de que los PASI tienen que quedar revisados antes de que yo me vaya del primer semestre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando volvamos, la gran mayoría de las escuelas va a empezar su tercera unidad. Y yo no puedo empezar una tercera unidad, ¿cierto? Sin haber evaluado cómo salió el PASI de la unidad anterior. ¿Ya? Y documentación respaldatoria adicional, que es esta especie de carpeta de trayectoria que conversábamos recién, que es una carpeta que te invitan a que nosotros tengamos, ¿cierto? Pero que es más que una carpeta, en realidad podría ser un tipo de archivo o algo por el estilo, donde yo pueda tener la documentación que no es necesario tener en el expediente. Exacto, María Jesús. Siempre hay que tener alta expectativa de los estudiantes. Me gusta esa... Me hizo acordar mucho a la escuela 5 eso. ¿Ya? Entonces, esta documentación yo la tengo que también ir teniendo de alguna u otra forma. Recuerden, a veces nuestros apoderados llegan porque llevaron a un chiquitito al médico, fueron a una visita, ¿cierto? Entonces, yo no le pedí un documento adicional, pero ellos me lo traen. Entonces, ese documento yo igual lo tengo que tener de respaldo dentro de alguna parte en mi documentación, porque no puede ser un documento que quede dando vueltas. Tiene que ser un documento que el equipo de aula lo pueda tener a mano, lo puedan evaluar, lo puedan conversar en algún momento. ¿Ya? Así que desde ahí, ningún problema. Asegurar la correcta organización digital y física por estudiante. ¿Ya? Eso siempre es importante. Me cambio de diapositiva. Ya, temática fuerte, temática... Yo sé que la mayoría están muy complicados con este punto, pero tenemos que enfocarnos, ¿ya? Los libros PIE tienen una relevancia potente, sobre todo este año, ¿ya? Porque cuando el ministerio dijo que ya la cartilla 5, ¿saben qué? Dejemos de hacer PAI, dejemos de hacer estados de avance, no nos compliquemos llenándonos tanto de documentación, no hagamos tanto papeleo, es porque ellos asumen que nosotros como profesionales idóneos dentro de las escuelas, nosotros estamos llevando el libro de registro y planificación del programa de integración por curso de una forma muy correcta. Entonces, yo tengo que ser capaz de llenar ese libro muy conscientemente y de tenerlo, ojalá, lo más, no sé si robusto posible, pero sí por lo menos con la información clara de lo que yo estoy ejecutando en el año electivo.
y de lo que tengo pretensiones también de ejecutar el siguiente semestre. Ya recuerden que el libro hay una parte que también, no me acuerdo en este rato específicamente cómo se llama, pero tiene una parte que dice primer periodo, segundo periodo y tercer periodo, porque está pensado hasta en las escuelas que tengan trimestres. Pero las escuelas que tenemos semestres, ya ahora al final de este primer semestre hay que hacer la evaluación del primer semestre. ¿Ya? Los libros ya deberían tener lleno ahora al final del primer semestre este pedacito, ¿cierto? Donde yo escribo en realidad cómo evalúo lo que me planteé para este primer semestre. Pero, más importante que eso aún, los contenidos. ¿Ya? No podemos pasar al segundo semestre sin que los libros estén al día. Porque uno de los periodos que más le gusta a los procesos fiscalizadores salir a recorrer escuelas es cuando justamente estamos de vacaciones. Ya, Fabiola, al tiro te cuento. Entonces, en ese aspecto, nos dicen que la idea es que nosotros terminemos el semestre claramente con los libros al día. Por lo tanto, yo ahí los invito a ser bien ingeniosos, ¿ya? Pidamos permiso quizás a los directores, pidamos permiso en la escuela a la jefa técnica, pongámonos de acuerdo, generemos espacio para que ojalá el pie, no sé, pues haya un par de días que no entre o un par de horitas que le podamos como conseguir, porque mira, ¿para qué vamos a andar con cosas? Todos los otro día me decían, yo no le puedo, no estoy tan de acuerdo en decir, en como generar tiempos aparte para que la gente lo haga, porque esto lo debió haber hecho en su tiempo y todas las cosas. Pero también tenemos que ser como bien concretos y bien claros en que la gran mayoría de los pies se demoró harto tiempo en establecer los tiempos claros de cómo iba a empezar a regir el año. Hay gente que hasta la semana pasada y eso, hasta esta semana, todavía lo están moviendo de curso, que le toma un permanente, que ya no toma un permanente, que antes sí lo vio pero ahora no le toca. Entonces, en esos aspectos también tenemos que ser como bien... Miren, yo siempre voy a ser un coordinador de los que se la juega por su equipo y que en realidad busca instancias para que los equipos en realidad no se agobien tanto y podamos tener mejores instancias. Yo el otro día le planteaba también la idea a una colega que igual me decía, pues así como que no estaba tan de acuerdo con los incentivos. Pero convivencia escolar busca muchas veces incentivos en la gente de la escuela con, no sé, tardes libres o entrar una horita más tarde. A veces hasta en sorteos y en cosas por el estilo lo hacen. Entonces, nosotros igual somos gestores dentro de una escuela. Y si nosotros consideramos que, no sé, pues, cumplir la meta del libro es un tema importante para que nos vayamos tranquilos todos al final del primer semestre, eh, ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo, obviamente, ¿cierto? Pero si yo pudiese gestionar dentro de una escuela el hecho de algún incentivo para mi equipo, sortear una tarde libre, quien tenga el libro al día o cosas por el estilo, me pueden ayudar mucho a cumplir metas que hoy día se ven complejas. ¿Ya? Entonces, desde ese punto, como les digo, ustedes lo pueden tomar o lo pueden dejar, pero nuestra meta es terminar, o sea, yo como coordinador del PIE, mi meta es que los libros estén listos antes de irnos de vacaciones de invierno. ¿Cómo voy a llegar a esa meta? Va a ser la estrategia que yo me voy a plantear. Pero les prometo que a punta de retos y acusaciones no es el camino. ¿Ya? Así que los invito en realidad a buscar alguna estrategia entretenida o a lo mejor ni siquiera que sea entretenido, sino que una estrategia de gestión que muestre mi gestión, ¿cierto? De cómo podemos lograr con mi equipo irnos todos tranquilos y a la vez la escuela tranquila de que frente a una fiscalización las cosas están bien. ¿Ya? Pero recuerden, los libros tienen que estar listos, los contenidos y también tienen que estar listas las primeras hojas. ¿Ya? Todo tiene que estar listo en ese aspecto. Los niños me hablan ahí en el... Ya, por ahí recién vi que alguien me hizo una pregunta, si no me equivoco, fue la... Pero se me pasó la pregunta ya muy de ahí. Pero ya, miren, lo que le estaba diciendo en el tema del libro principalmente es firmas y registros de atención, importantísimo, ¿ya? Yo tengo que tener las firmas al día. Ah, alguien me preguntó recién, ya me acordé.
Alguien me preguntó recién qué hago cuando tengo una educadora o un profesional que ha estado mucho tiempo con licencia. El otro día vi un video también que esto lo tuvo la Elena Palma Sierra, también lo estuvo conversando en una de sus cápsulas. Y que yo también estaba de acuerdo con ella. Pero yo, a diferencia un poquito de la Elena, yo sí soy de la idea de escribir en el libro el periodo que las personas no estuvieron. ¿Ya? Sobre todo los que trabajamos con LIRMI, era más fácil poner los periodos de que las personas estaban con licencias, porque más encima el libro te acusa y te avisa cuando no hay. Pero en un libro físico, también yo pondría en un recuadro licencia de tal fecha a tal fecha. ¿Por qué la Elena en cierta medida decía que no era tan adecuado? O sea, la Elena como que está de acuerdo en realidad que si lo quieren hacer no hay problema. Pero ella decía que el libro en realidad está hecho para escribir los apoyos. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero el libro también es un registro, es más, el libro se llama libro de registro y planificación, ¿ya? Porque yo también me sirve para la gestión, po. Entonces yo también necesito saber en ese libro que cuando me vayan a revisar el libro, yo no voy a estar diciendo, oh, es que parece que en esa fecha estaba con licencia o parece que en esa fecha no había nadie. No, yo tengo que estar con la claridad, ¿cierto?, de cuáles fueron las fechas. Claudia Aguilar en Instagram me dice: en mi colegio ya estamos al día con los libros. Qué bacán, Claudia. Ya ese es un check importante porque el libro atrasa harto. ¿Ya? Así que qué bueno, qué bueno. Felicitaciones por ese lado. Y aquí me dice la Mónica que sería maravilloso que les brinden espacio para papeleo y así no amanecer hasta las tantas de la noche. Sí, yo creo que son cosas que se pueden conversar, ¿ya? Yo generalmente aquí asumo que hablo mucho con coordinadores, pero también sé que con muchos de ustedes son de equipos de trabajo y de repente inviten a esos coordinadores que vean mis videos en YouTube o que me sigan en alguna de las cuentas, porque estas cosas yo después hago cortes y los voy subiendo también dentro de la semana para que puedan ir también teniendo como mayor consideración. Pero la idea siempre es apoyar, ¿ya? La idea es como hagamos las cosas más prácticas, no nos compliquemos tanto, el reto, el andar acusando, no es el camino, y eso yo siempre lo voy a decir, no es el camino para llevar un equipo. El estar a punta de te envío un correo con copia al director, o te envié o me haces esto y te vas de reto. Entonces que ya, mi cuenta de YouTube se llama Detrás del Pie. ¿Ya? Ahí estoy en YouTube. Nosotros hasta el año pasado registrábamos cuando las colegas estaban con licencia médica. Sí, sí, yo sinceramente, hasta el año pasado que estaba en la escuela, también pedía que las licencias médicas se anotaran. ¿Ya? Porque, como te digo, es una forma también propia de poder gestionar mi establecimiento y de yo tener conciencia y claridad de cómo en realidad lo están dándose en este caso los cursos. ¿Ya? Bueno, la sección central, trabajo colaborativo, punto complejo. Yo ahora me voy a dedicar, es más, grabé un par de videos que es como una secuencia de 4 videos, donde voy a empezar a hablar un poco con el profesor de aula regular. Porque el profe de aula regular se está desconectando, porque nosotros igual hemos ayudado a que ellos se desconecten. Sí, bien, Cami. Nosotros hemos ayudado mucho a que ellos se desconecten del libro, ¿ya? Y no nos podemos olvidar, las horas de trabajo colaborativo que son pagadas específicamente son para los profesores de aula. Por lo tanto, la hoja del trabajo colaborativo donde se firma, ¿cierto? Tiene que ser el profe de aula el que debería estar preocupado de que no ha firmado. Y no nosotros preocupándonos porque no nos han firmado. Gracias, ahí dice que me siguieron en YouTube. Entonces, desde esa mirada, nosotros tenemos que empezar a entregarles un poquito la responsabilidad, devolverle la responsabilidad al profesor de aula, porque ellos tienen que empezar a darse cuenta. Si a mí me pagan 3 horas por pie, no es que yo tenga tiempo libre para esto. Yo tengo que justificar esas 3 horas en los libros de registro. Y nosotros como coordinadores sí tenemos que ser claros en decirle al profe de aula:
Usted me escribe en el libro del quinto, del sexto y del séptimo, o me escribe las 3 horas en el puro quinto, o me escribe 2 horas en un quinto y 1 hora en el sexto, pero esa información tenemos que ser claros. Sí, piensan que nos hacen un favor, Cami, justamente. ¿Ya? Pero también, como les digo, igual ha sido un poco culpa de nosotros porque sin querer no hemos hecho tan cargo del libro y que el libro es casi nuestro, lo cuidamos como oro, que poco lo pasamos. Pues en realidad como que no lo atrevemos a pasar el libro porque serían capaces de perdernos en realidad el libro. Pero sí tenemos que empezar a hacerle la intuición de que ellos tienen que acordarse que firmar el libro es su responsabilidad. Porque a ellos les pagan esas horas y esas horas tienen que quedar registradas. ¿Y desde qué fecha tiene que anotar el profe en su hoja? Desde el primer día de clase. Porque el profe le pagaron las horas desde el primer día de clase. Si el profe de aula está con licencia, en mi caso, registramos la licencia mientras no haya reemplazo, exactamente, Mike. ¿Ya? Como te digo, yo siempre voy a dar el visto de que sí, de que escribamos las licencias porque es la forma de poder demostrarle a otra entidad fiscalizable que en realidad por qué no se hicieron las cosas en ese periodo. ¿Ya? Así que desde ese punto, claro, y es lo más real en realidad. Entonces desde ese punto yo les aconsejo que sí, que los dejemos siempre ahí anotadito mejor. En nuestro establecimiento ellos tienen una carpeta para donde llevan el registro. Ya mira, Esther, es una muy buena... es un buen punto. Pero yo creo que para llegar a eso, Esther... Ah, Lore dice que se quedó pegada la respuesta y no alcanzó a escucharme. Lore, ya no me acuerdo ni qué te respondí, de qué era. Déjame devolverme un poquito. Ah, ¿desde qué fecha tienen que anotar, Lore? Tienen que anotar desde el primer día de clase. ¿Ya? Para que no te pierdas en ese tema. Hola, ya no quiero ser coordinador. Ay, Felipe, ¿qué te pasa? Vamos, Felipe, que podemos. Por último, ahí después, Felipe, podemos ponernos en contacto y podemos ir conversando. Yo te puedo ayudar igual ahí en las dificultades que tengas. La tarea de ser coordinador es bien abrumante. Es un tema bien complejo en realidad y cuando me pilla un poco desconectado o cuando en realidad, no sé, pues de repente hasta pasarla mal dentro de la escuela es un proceso complejo. Entonces igual te entiendo. Pero te ofrezco la ayuda igual, Felipe, si necesitas en algún momento. Sí, ya me tienes en Instagram, así que solo me tienes que hablar. Nosotros empezamos a anotar desde el primer día de abril, esa fue la orden, ya. Bueno, ahí en realidad es una orden que les dieron a ustedes internamente dentro de la escuela. Yo me pregunto inmediatamente cómo justificarían marzo, porque desde marzo debieron haber sido, pero si es lo que le pidieron a ustedes, no podemos pasar por encima de la decisión que le hayan dado. ¿Ya? Miren, en realidad las personas que me conocen ya más, con personas que he tenido asesorías, que he tenido contactos más directos, pretendo ahora, estoy tratando de armar un cursito igual para los coordinadores nuevos en algún ratito. Saben que yo tengo muy buena disponibilidad para poder responder dudas, entonces de repente me demoro un poco, no les voy a mentir, pero generalmente estoy respondiendo, entonces ustedes cosa que me hablen y yo ahí nos vamos poniendo en contacto. ¿Ya? Estáis con Napsis, Felipe. Si yo conozco poco Napsis, la ubico, pero trabajaba con Lirmi. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dicen? Yo llevo una bitácora de trabajo colaborativo aparte y semanalmente registro si se realiza colaborativo o no. Ya, muy buen punto ese. Ya, viste, la Esther también desde marzo lo estaban haciendo, muy bien. La Kenny, gracias. Dani, sí hago asesorías. Es más, recién nomás terminé 2 asesorías que estábamos haciendo de trabajo de horas de personas que tuvieron que arreglar el proceso de las horas. Y ahora más ratito a las 10:30 tengo otra. Tomé el cargo de coordinadora y me siento perdida. Sí, Dani, ubícame por interno en TikTok porque vi por ahí que parece que me agregaste recién. Entonces desde ahí podemos ir conversando, ¿ya? Ya, la liquidación de los profes. Sí, Mike. Mira, no sé cómo será tu nombre, pero me sale como Mike.ca. Muy buen punto lo que nos dice ahí Mike, porque la única forma que tenemos nosotros de poder saber cuántas horas tienen los profesores de asignatura para PIE es pidiéndole a los directores o al sostenedor o al inspector general que nos puedan pasar
o por último acompañarnos a ver las liquidaciones de sueldos de los profesores. Porque en las liquidaciones de sueldo aparecen las horas por pie. ¿Ya? Ya, Felipe, sí. Está en Instagram ya. Me dicen que nuestro horario está muy cargado. Habría que revisarlos, pues Felipe. Yo creo que eso lo podemos hacer. Si tú quieres, puedes tomar una asesoría igual conmigo y nos dedicamos ahí en 1 hora y media a revisar todos los horarios que tú tengas que ver. Yo hice acompañamiento de trabajo colaborativo en marzo para inyeccionar. Muy bien, Claudia. Y ahí también les voy a dar un dato. Mira, esto no es mío, porque si me llegan a escuchar del servicio local de acá de Huasco, la Maura me va a decir es mío. Pero yo aprendí con Maura acá en la ciudad de Vallenar que el trabajo colaborativo, las horas de trabajo colaborativo no son al voleo en cierta medida. También hay una forma de aprenderlos y también es algo que pretendo ir sacando poquito a poquito, ¿ya? Pero hay etapas. Hay como 5 etapas que uno tiene que cumplir cuando se junta con un profe, ¿ya? Y eso igual es como bien interesante. A nosotros nos hicieron registrar en NAPSI desde esta semana. Antes lo hacían las educadoras. Ya, José Urra. ¿Y José qué profesión tienes tú? ¿Eres asistente de la educación? En marzo nosotros nos dedicamos a evaluar y recién en abril ingresamos a aula. Sí, Kenny, yo lo entiendo totalmente, pero lo que pasa ahí es que eso es un tema interno de los pies. Para el ministerio, nosotros atendemos niños desde el primer día. Entonces, por eso es que las cosas, el libro, todo debería ser desde el primer día de marzo. Desde el primer día que los niños entran a clase. Mailén Cabello, ahí me quedó más claro Mailén. Ya, ¿y estas horas son solo lenguaje y matemática? No, no son solo lenguaje y matemática. Recuerden que es el establecimiento el que decide dónde da las horas. ¿Ya? Pero, por lógica, o por un tema más común en realidad, casi siempre son lenguaje y matemática porque se consideran que son las horas que más apoyo se necesitan. Llevo 2 años coordinando en este establecimiento, pero siento que los docentes no tienen claridad. Tenemos que enfocar un taller a eso, en ese aspecto, ¿ya? Y el segundo semestre vayan anotando por ahí porque nos vamos a dedicar a hacer talleres, ¿ya? Nuestra labor de gestión también lleva educación y nosotros tenemos que educar a nuestros establecimientos. Entonces vamos a hacer algunos talleres y justamente trabajo colaborativo es uno de los focos que está complejo. Acá nos entregan nómina desde inspectoría a todos los colegios que tienen horas pie. Hoy maravilloso. Esther, me está gustando tu colegio. ¿Podrías después mostrarnos un poco más de técnicas? Los pagos. Yo soy profe. ¿Ah? José, ¿y por qué me decías entonces que recién a los profes les pidieron desde ahora? Me perdí como en eso. Lo del trabajo colaborativo, ¿lo podrían compartir en alguna asesoría? Lo del trabajo colaborativo. Sí, pues obviamente. Obviamente. Miren, yo sinceramente tengo muchas intenciones y ganas de generar un taller, o 1 o 2 talleres en realidad, porque igual es harta la información, pero quiero generar un taller ahora en vacaciones de invierno, donde por un monto no muy caro, no muy alto, pero me pueda juntar con un grupo de números, no sé, de 20 personas, donde podamos ir trabajando como temáticas de pie y ir ayudándolos un poco a que vayan teniendo mayor claridad, ¿ya? Así que bueno, los que ya me conocen más y han tenido más confianza conmigo ya saben que yo en este rato no estoy trabajando en escuela directamente, estoy dedicándome netamente a la asesoría y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente eso lo voy a hacer un poco más monetizado, pero por un tema de que igual tengo que sobrevivir, ¿ya? Y porque ahí ya tendría que entrar más profundo en realidad también con las temáticas que vamos a revisar, ¿ya? Wow, las horas de colaborativo se designan en conjunto con la directora y UTP. Bien. Sí, o sea, es lo que corresponde. Servicio de contabilidad. Ah, ya, ese es. Ahí nos pasaron un comercial. Antes de NAPSI firmaba solo las educadoras. Nosotros como profes no. Ah, ya, ya. Ah, José, tú eres profe de aula regular entonces. Qué bueno, mira, para que después puedas transmitir un poco nuestra información. Sería genial que hagas algo en vacaciones de invierno. Sí, en vacaciones de invierno pretendo hacerlo. ¿Tienes un grupo de WhatsApp para ir aclarando dudas? Tengo un... O sea, tenemos en este rato no un grupo de WhatsApp, tenemos la comunidad de WhatsApp, me parece. Pero claro, ahí no se puede como interactuar. No he llegado todavía a armar un grupo. ¿Qué pasa cuando una docente hace lenguaje quinto octavo? ¿Cómo se distribuyen esas 3 horas pie? Ya, tú tienes que darle Lady, tú tienes que darle 3 horas al curso. Por lo tanto, si esa profe de lenguaje hace de quinto octavo, no quiere decir que tú le tienes que dar 3 horas en cada curso a ella. Tú le podrías dar una en cada curso, después una a la de matemática en cada curso y después una al de historia en cada curso. Y ahí hiciste las 3 horas.
¿Ya? Si tú le quieres dar de 2, le puedes dar de 2, y si le quisieras dar las 3, también podrías hacer las 3, pero no es necesario tantas. Ya, espérame que me voy a cruzar a leer acá porque también tengo mensaje en Instagram que no he leído. Ya, yo hice acompañamiento de trabajo colaborativo, se lo vimos una consulta. ¿Qué tan cierto es que todo debe ser en aula común para los fonos? Ya, Felipe, no es que sea tan así. Yo ayer justamente respondí una pregunta de eso en Facebook. Lo que pasa es que nosotros, Felipe, tenemos que irnos abriendo a los nuevos cambios que vienen en este camino. Y los nuevos cambios apuntan a que nosotros seamos... o sea, esto no es comodidad para el profesional. Lo tenemos que tener desde ahí siempre muy claro de la base. Nosotros hoy día estamos para que los estudiantes, los niños, se favorezcan. Entonces, sacar tanto a un estudiante y alejarlo de su grupo de curso no es el camino correcto. ¿Ya? O sea, no va a ser el camino correcto mientras el estudiante en realidad no tenga una necesidad muy, muy fuerte y muy, muy distante del resto de su curso. Pero la gran mayoría de los estudiantes transitorios y algunos permanentes, nosotros tenemos que tratar de generar el trabajo dentro del aula porque hay que colaborar a la inserción de ese niño, a la integración, a la inclusión de ese estudiante, porque ese es nuestro foco. ¿Ya? Obviamente esto lo podemos abordar mucho más en una conversación más profunda, pero tenemos hartas preguntas. ¿Ya se realiza bien? Pues ya. ¿Hay documentos sobre estas etapas del trabajo colaborativo? Sí, yo te podría, creo, prestar algo. Sí, Felipe, ahí te leí. Así me lo dijo UTP, me dice el Felipe. Ah, sí, pues, era lo que te estaba respondiendo ahora. ¿Ya? Pero sí, el camino va para allá. El camino va para que los profesionales aportemos más a la inclusión de estudiantes dentro del aula que fuera. Lo que no dice por ningún motivo que tengamos que trabajar solo adentro y nunca afuera. Eso lo decidimos nosotros. Pero sí tenemos que ya tener la visión de que tenemos que tratar de hacerlo un poquito más dentro del aula. ¿Ya? Este video lo sube completo en alguna parte. Sí, Kenny, lo tengo. O sea, yo termino hoy día y ya mañana lo subo completito al YouTube. Al YouTube. En el detrás del pie. ¿Ya? Ahí lo van a encontrar. Y después el audio lo rescato y lo subo en el podcast. Para que me escuchen en el auto por último si no me pueden ver. La plataforma WebClass es válido, tiene que completar el registro, aunque tiene otro formato distinto. Ahí eso yo lo preguntaría al ministerio. Yo tengo la sensación bárbara de que a veces se ponen un poco celosos con ese tipo de cosas. ¿Ya? Lo mismo pasa con las plataformas. Las plataformas igual de repente nos podrían hacer firmar al apoderado digitalmente, pero la firma tiene que ser por manual, entonces como que igual se complica ahí. Gracias, ya. Comprendo. Eso tengo 4 profes diferentes que tienen horas pie. Ya, Lady. Genial. Avanzo entonces, ya. Hablamos del trabajo colaborativo. Se dan cuenta que estas son temáticas, pero así fuertes. Por eso yo como que me he entusiasmado mucho con generar este taller. Así que si en algún momento me ven por ahí en el taller y les interesa, voy a tratar de que no sea muy caro. La idea es hacerlo a un precio que en realidad pueda ser accesible para varios y que podamos ahí conversar y ir trabajando temáticas en particular. ¿El pay que está dentro del libro es suficiente? Sí, no hagan pay aparte. Kenny, pero mira, quiero ser claro en ese tema. Y lo voy a leer de nuevo porque lo más probable es que esto después lo voy a hacer circular. El pay que está dentro del libro es suficiente ya que nosotros hacemos por cada especialista. Más que el hecho de que el pay del libro sea suficiente, quiero que volvamos a entender lo que yo te planteaba recién. El libro de registro y planificación del programa de integración por curso dice que tú planificaste tu año académico en qué adecuaciones vas a hacer, cómo se van a entregar los apoyos dentro del aula, cómo se van a entregar los apoyos fuera del aula. Entonces, en cierta medida, el libro de registro, todas las primeras hojas, cumplen con la función que es un PAI, ¿ya? Que es plantearme los objetivos que yo voy a trabajar dentro del año. Entonces, volver a repetir en otro documento los indicadores o los objetivos de aprendizaje para ponerle que fueron logrados, no logrados, medianamente logrados, hoy día yo no te lo recomendaría. Y no te lo recomendaría porque la cartilla 5 me respalda en esta recomendación en el hecho de que es innecesario o... no voy a decir innecesario, puede sonar muy fuerte, pero estaría de más. Pero sin embargo, le siguen dejando a las coordinaciones del pie la libertad para elegir
si lo quieren hacer o no. Yo sinceramente diría que no, porque nos hace perder tiempo, podríamos seguir trabajando con niños en aula y yo le puedo entregar la información de los avances a a los apoderados de otras maneras. ¿Ya? Que también voy a llegar a eso en esta presentación. Me anoto para participar en el taller. Muy bien, ya tengo uno, ¿viste? Ahí vamos entonces a ir participando en los talleres. Mira, yo hoy día no me tenía mucha fe en cuántas personas íbamos a llegar. Hemos llegado a los 100 y algo acá en TikTok. Y Instagram igual ha estado bien activo hoy día. Así que les agradezco ahí a todos quienes han estado. Me anoto igual, me dicen. Qué bueno, ¿viste? Así que en vacaciones de invierno yo creo que ahí voy a estar centrándome en algún tallercito. Ya, y los estados de avance es algo que voy a ver y voy a profundizar más en otra diapositiva porque es uno de los procesos que termina en este semestre. Ya, tenemos que, es una conversación necesaria en esta reunión. Ya, el panel de control de la carpeta PIE, ¿cierto? Esto es más que nada como esta carpeta que yo les decía recién, que es la carpeta de la coordinación que le llaman muchas veces, que es como el expediente que yo como coordinador debería tener dentro de de mi seguimiento. Todos deben completar ese registro. ¿A qué registro te refieres? Que aquí me muevo, ya. Belu, me dices todos deben completar ese registro. ¿Te refieres como a todos los profesionales del que trabajan en el PIE? Porque en general el libro de planificación lo llenan generalmente más las educadoras que los funcionarios. Si el libro PIE. Ya. Deberían llenarlo la educadora en conjunto, ¿cierto? Con las partes que pudiesen aportar los profesionales. ¿Ya? Pero, claro, el libro tiene un apartado que se llama PAI directamente. Y ese libro que es esa parte que se llama PAI, si ustedes se dan cuenta, son solo las horas de atención. Entonces, por eso muchos han dicho, oye, no, porque cómo van a decir que tiene el PAI si el PAI, mira, es solo ese cuadro. Pero no lo veamos de esa manera. Veamos no solamente el título de PAI de ese libro, sino que entendamos que cuando nosotros llenamos el libro de registro, estamos planificando un año escolar. ¿Ya? Y es más, en el mismo libro, como les decía recién, hay partes donde nosotros vamos a evaluar los semestres. ¿Ya? Así que en ese aspecto, no... Yo al menos les sugiero a los coordinadores, porque no les puedo sugerir a quienes no están coordinando en este rato, que ojalá no hagan que sus equipos hagan PAI y que ojalá que sus equipos tampoco hagan estados de avance en este término de semestre. ¿Ya? Pero les voy a explicar el porqué de los estados de avance. Entonces, nóminas y convenios, ya el convenio PIE hay que tenerlo, si yo no lo tengo se lo pido al sostenedor, es algo que tenemos que tener ahí como siempre a la mano. Las nóminas actualizadas, que son estas nóminas que me entregó la plataforma cuando se cerró el programa de integración. Los tiempos y los horarios, ya los horarios, yo tengo que tener los horarios de todos los profesionales que trabajan por el programa de integración. Y los horarios deben estar acorde a las horas que yo di en plataforma, ¿ya? No pueden estar en no concordancia las horas que yo dije en plataforma que tiene cada profesional con un horario que no converse con las mismas horas. Y en eso tenemos que tener cuidado, ¿ya? Porque mucha gente, a pesar de que le dijimos las horas son en horas cronológicas, hoy día puedes poner 15 minutos, puedes poner 30 minutos, puedes poner 45 minutos, de igual forma o las pusieron pedagógicas o hicieron cierre global. Entonces, en ese aspecto tienen que tener cuidado porque tienen que respaldar las horas que subieron por las horas que deberían estar en los horarios de los profesionales. ¿Ya? La ruta anual, eso no lo piden todas las escuelas. Es más, el PIE en sí no lo pide, pero también tenemos que tener claridad que nosotros no nos debemos solamente a lo que el ministerio nos dice. Si yo trabajo en un servicio local, si yo trabajo en una municipalidad, o si yo trabajo en un sostenedor que tiene varios colegios, o quizá un solo colegio, pero me pide un plan anual, yo tengo que hacer un plan anual. Y en eso no hay mucho más que podamos decir que no. ¿Ya? Así que eso para que igual lo tengan en consideración. En el caso que se los pidan, habría que tenerlo. Las reglas claras, los protocolos internos de funcionamiento, esto generalmente más lo tiene Convivencia Escolar, pero uno de los que nosotros debemos tener como a mano y siempre muy cercano a nosotros es el de DEC. ¿Ya? El protocolo DEC yo lo tengo que tener muy cercano y tengo que ser muy conocedor de ese, porque la gran mayoría de los niños que son del programa
son niños que van a terminar ocupando este protocolo. Y el plan de inclusión es algo que yo igual debería manejar y ojalá tener cerca de mí. ¿Ya? Alineación, acuerdos de criterio, unificación de discurso. Ya esto tiene que ver principalmente con los PASI, ¿cierto? Con los acuerdos que se tomen. Todo eso tiene que estar siempre registrado. Y la intervención, archivos de PASI, informes, registros consolidados. ¿Ya? Entonces todo ese tipo de cosas nosotros las debemos mantener siempre como cercano a nosotros. Y avanzo. Ya. Nosotros todo este rato hemos estado hablando de una etapa que ya cerró plataforma y cómo voy a llegar al final del primer semestre con la tranquilidad de que cumplí o de que por lo menos puedo estar tranquilo en este término del primer semestre. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? ¿Cierto? Nosotros tenemos que informar formalmente a los estudiantes que pertenecen al PIE. Que no se nos pase, ¿ya? Si yo ya tengo la nómina que me entregó la plataforma del PIE, aquí me pregunta si tengo un modelo de PASI para compartir. La verdad es que el modelo que tengo es de una de las plataformas que trabajábamos en el servicio y en realidad ellos son como bien quisquillosos como para que uno comparta su plan. A lo mejor internamente yo te lo podría mandar, pero tampoco es que venga precargado. Yo sé que hoy día tienen como hay harta gente que se está dedicando a hacer como los precargados y ahí a lo mejor podemos conseguir algo, María Jesús, ¿ya? Pero sí podemos entre nuestra red, si al final el detrás del pie es una red. Entonces dentro de nosotros mismos muchas veces nos podemos como ayudar con algunos elementos que podamos tener, ¿ya? Me concentro otra vez. Tenemos que informar a toda la comunidad, o sea, al menos a los profesores, ¿cierto? Y a los equipos directivos de quiénes son los niños que quedaron en el PIE. Yo voy a tomar la nómina, la voy a dividir por curso, la voy a mandar completa, va a ser decisión de ustedes. Pero ustedes tienen que mandar la nómina del programa de integración a los profesores. Cada profesor que hace clase en un curso tiene que saber cuáles son los niños que están en el programa de integración. Y para respaldo de ustedes van a hacer correr una circular o van a pegar la nómina en un cuadernito y le van a pedir a todos los profesores que le firmen que usted le entregó la nómina 2026 del programa de integración. ¿Ya? No, nosotros creamos y cada profesor firmará. Muy bien, Kenny. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el programa se presta para muchas problemáticas. Y dentro de las problemáticas principales que existen es cuando dicen, es que yo en realidad, a mí nadie me dijo que era PIE. Yo le tomé la prueba normal nomás y no le hice ninguna diversificación ni nada porque a mí nadie me dijo que era PIE. Yo creo que todos hemos escuchado eso en algún momento. Entonces, nosotros le vamos a informar y nos vamos a asegurar bajo firma que yo le avisé a todos los profesores y que el equipo directivo también lo sabe. ¿Ya? Si ustedes consideran que hay más personas que deban saberlo, hágalo sin ningún problema. ¿Ya? Ustedes verán si comparten el diagnóstico o si no comparten el diagnóstico. Pero si no va a compartir el diagnóstico, sí comparta cuáles son las necesidades de apoyo de ese estudiante. ¿Ya? Porque un profesor necesita saber cuáles son las necesidades de apoyo del estudiante. Ya, entonces, ¿cierto? Entregar la nómina bajo firma al docente, informar los apoyos requeridos, ¿cierto? O los PASI en este caso, tenemos que informarlo, aunque en realidad al profesor, más que informarlo, tendrían que llegar al acuerdo, porque recuerden que el PASI se construyó en conjunto, no sigamos construyendo PASI solos, ¿ya? Porque el PASI se construye en equipo de aula. El colegio se creó y se dejó una copia en inspectoría, convivencia y sala de profe y se agregó diagnósticos asociados. Genial, Claudia. Nosotros enviamos a cada profe la nómina de estudiantes PIE, su diagnóstico y quiénes son ellos y quiénes... Ya, genial también, María Jesús. Hay que dejarle en este caso las nóminas.
en nuestro documento se puso si tienen PASI, que es el objetivo de acceso y alguna característica. Muy bien. ¿Ya? No solo entreguemos nombres y digamos que son del PIE, sino que también démosles directrices. Este chico tiene dificultad en el área cognitiva, por lo tanto es más lento, le cuesta entender a la primera, hay que acercarse, hay que asegurarse. Y así vamos dando algunas directrices, ¿cierto?, de necesidades de apoyo. Y generar claridad institucional sobre el trabajo colaborativo. Ese punto 4, yo ya estoy viendo que está un poco difícil terminarlo en este semestre. Si alguien ya ha podido avanzar, genial, que cree un tallercito donde vamos a hablar de trabajo colaborativo. Pero yo creo, sinceramente, al menos yo me comprometo un poco a ayudar en esa temática de generar un taller o algo que nos pueda servir para los consejos de profe, donde nos vamos a enfocar específicamente en trabajo colaborativo. Y le vamos a explicar a los profes las horas y le vamos a decir que se hacen en conjunto y que la diversificación va primero y que después van las adecuaciones y que después va el PASI y sucesivamente ese camino. ¿Ya? Ahí la Esther me dice que ya lo hicieron. Esther, tu escuela está muy pro. Definitivamente está muy pro. ¿Se puede enviar el PASI completo a los docentes que le hacen clase? Oh. Algo me pasó aquí. Voy a mover esto. Que... Ya. Ahí volví, creo. Algo me pasó acá que me decía que me había desactivado. Ya, me falta la firma. Me preguntaban si el PASI se puede mandar. Yo no tengo problema en que lo manden, pero el PASI igual es un tema para conversar, chiquillos. Yo al menos, no es que no esté de acuerdo, pero yo me replantearía la idea de si el PASI es un instrumento que se hace en forma anual. Porque el PASI en realidad debiese ser un elemento que nosotros ojalá lo hiciéramos por unidades. Pudiéramos evaluarlo por unidades. Ya, espérenme aquí, que aquí algo pasó. Me falta la firma. Ya, nosotros socializamos y lo pasamos bajo firma y por correo. Muy bien. Si participo, nunca resultan por más cambios que se realizan. Gracias. Qué interesante. Ya en mi colegio los profesores no hacen nada de eso. Todo lo hace el PIE. Vamos, Ariela, que tenemos que cambiar esa temática ahí. Lo importante es que nuestros directivos nos den los espacios. Sí. Pero nosotros somos del equipo de gestión, no se nos olvide. Si no nos dan el espacio, abrimos el espacio, pero nos empezamos a meter. Nosotros enviamos acá ya, muy bien. Entonces, ya, hasta aquí estamos claros. Trabajo colaborativo sí o sí tiene que ser uno de los focos en que nos vamos a enfocar en el segundo semestre en algún taller. A lo mejor nos va a tocar hablar también de la ITEA, a lo mejor vamos a tener que ver otra cosa, pero trabajo colaborativo lo necesitamos mejorar en la gran mayoría de los establecimientos educacionales. ¿Ya? Avanzo entonces. Ya, las alianzas estratégicas con la familia, notificación de ingresos, ¿cierto? Esto ya lo conversamos un poquito el otro día y esto tiene que ver con el informe a la familia. Si un niño ingresó al PIE, la familia lo tiene que saber formalmente. ¿Y cómo era el trabajo formal? El informe a la familia. Yo no me puedo ir de este primer semestre sin haber entregado los informes a la familia de los niños que ingresaron. ¿Ya? Esa meta sí me la tengo que poner y me tengo que apurar con eso porque estamos a 2 semanas, pero el apoderado no puede no seguir sabiendo formalmente, porque puede que yo le haya dicho, pero formalmente, bajo firma, él tiene que tener claridad de haber recibido el informe a la familia. El ministerial, recuerden en este caso. Lo importante es que en otras ya, se lo leí. En otras asignaturas, ¿quién hace las adecuaciones? Ya. Miriam, sí, Miriam creo que te llamas. Miriam, bueno, las adecuaciones en realidad, lo primero que te diría es que no partamos hablando de adecuaciones porque primero tenemos que hablar de diversificación, ¿ya? Primero diversificamos. Ahora, ¿quién debería diversificar en otras asignaturas? Podríamos gestionar que esos profes les den horas PIE, que se les pague al menos una horita, ¿cierto? O que se acerquen en realidad a que nosotros le podamos enseñar o le podamos ayudar. Pero en realidad la lógica dice que la responsabilidad es del docente. ¿Ya? Y yo sé que esa es una pelea que tenemos como para allá y para acá intensamente entre PIE y profes de aula, pero legalmente sí, pues los que debiesen diversificar son ellos. ¿Ya? Yo voy a ser muy repetitivo con esto. Diversificamos primero,
adecuamos acceso segundo, adecuamos currículum tercero. ¿Ya? Entonces, primero diversificamos, siempre. Si esto no me resulta, paso al 2. Si esto no me resulta, paso al 3. Y así sucesivamente. Ya, yo lo hago con los OAS del curso por unidad, luego coloco los OAS abajo de cada... Ya, sí, oye, es que PASI da para hablar mucho en realidad, porque también, pues, hoy día también la invitación es no nos alejemos mucho del objetivo del curso, no nos llevemos objetivos de básica a los niños de media, no nos traigamos objetivos de sala cuna en niños que estén en primero básico, segundo básico, o al menos tratemos lo más posible de no llegar a esos niveles, sino que solo utilizarlos si ya es muy, muy excepcional la situación. Ya, Esther, igual es una lucha así, pero están bien avanzado, Esther. Me gusta tu visión. En mi institución los profes de integración están de adornos. ¡Oh! Y me dolió ese Pati. No pueden estar de adorno. Yo creo que tenemos que trabajar más en conjunto nomás, Pati, y quizás encontrar el camino correcto. Porque a veces igual uno está un poco perdido o no tiene mucha claridad para dónde avanza. Pero yo creo que podemos mejorar esa situación. ¿Ya? Y si no, dígale a su escuela que me inviten, yo puedo ir. Si hago reunión con apoderado del PIE, ¿son solo los nuevos ingresos? Ya, la Lore, si no me olvido, Lore, tú estabas hablando de los informes de la familia. Si tú quieres hacer una reunión con todos los nuevos para entregar los informes de la familia, hazlo porque es una forma rápida y estratégica de entregarlos. ¿Ya? Pero entréguelos. No los dejemos pendientes para el segundo semestre. Era la descendidos por progresión en Experial. Ah, bien, Cami. Las progresiones, el profesor de aula desde la planificación, exactamente, eso estaba hablando de la diversificación. Me entró la duda del informe ministerial, ¿se puede solo socializar y entregar el informe a la familia por... Ya, el firmado te tiene que quedar en la carpeta. Si la familia le quiere sacar fotos y llevárselo en imágenes, ningún problema, pero el firmado te queda en la carpeta. Los profesores me envían las evaluaciones y diversificaciones juntos. Ya, pero esos son acuerdos que si no están tan de acuerdo hoy día, tienen que conversarlos. ¿Ya? ¿A qué apunta el PIE en general hoy día? El PIE apunta que en una hora de trabajo colaborativo se genere un trabajo entre el profesor de asignatura y la profesora del programa de integración para que juntos creen el material necesario para el curso. Esa es como la meta y la metáfora. Me metí con metáfora, no me voy a meter en política esta vez. Pero eso es como lo que se espera en realidad. Todos sabemos que se hace difícil, lo tenemos más que claro, ¿ya? Pero yo tengo que tener esa visión de que no nos repartamos los trabajos como cuando estábamos en la U, sino que acá en realidad la idea es que juntos hagamos una prueba y que esa prueba le sirva a la totalidad del curso. Ojalá. ¿Por qué es más corto? Carla, me perdí. ¿Cuántos deberían bajar cuántos deberían bajar en años los OA? Ah, o sea que para eso no hay como una temática, pues no hay como una receta en cierta medida, Mónica, sino que el criterio es que no nos alejemos demasiado de lo que está viendo el curso, porque ahí igual estamos apoyando poco el proceso inclusivo, ¿ya? Si por eso pongo la habilidad descendida para trabajar en eso, ya. Me gusta cuando empiezan a conversar entre ustedes en los comentarios, porque eso es justamente lo que busca el detrás del pie. En cuanto a evaluaciones, generalmente se ve solo disminuye la dificultad. Bacán. Ya, avanzo entonces. Entonces, informe a la familia, sí o sí, meta entregarlo ahora antes de irnos de vacaciones de invierno. Quienes no lo hayan entregado. Ya, y ya la mayoría les va a pillar entrega de estados de avance junto con el informe de la familia. ¿Qué sería en el caso de tener 4 estudiantes no lectores en cuarto básico? Oye, es que ahí la temática ya es más pedagógica y yo creo que nos vamos a meter en algo más complejo. Pero en realidad, claro, pues hay que evaluar, hay que ver en realidad cómo está la situación y si a lo mejor hay que generar un plan adicional, porque ahí sí o sí hay que apurarse en sacar la lectura. Voy a decir algo que a lo mejor no todos están de acuerdo, pero yo ahí me cuestionaría en realidad el seguir avanzando si no estamos teniendo la claridad, pero desconozco el contexto, entonces no me quiero meter ahí. ¿Ya? Pero no le tengamos miedo a la repitencia en los pies.
Y ya, trabajo colaborativo, esto igual es algo que ya estuvimos viendo, el rol activo del equipo de aula, la planificación conjunta, el acompañamiento docente real y la codocencia y estrategias de la diversificación de la sala. Ya, el trabajo colaborativo no es apoyo en paralelo, que es lo que les decía un poquito recién, no es que yo me reparta cosas entre uno y otro, sino que en realidad lo tenemos que hacer en conjunto. Ya, y el decreto 83 siempre vuelve a penarnos y siempre vuelve a entrar en nuestra temática. ¿Ya? Informe entregado y archivado, en este caso hacemos el plan de acción, ya. Ya. ¿Qué es lo que busca el decreto 83? Que esto igual da de repente para una temática de taller para conversar. Tenemos que plantearnos talleres que vamos a realizar en los cursos y eso lo vamos a hacer en el segundo semestre junto con las observaciones de aula, ¿ya? Porque yo sé que ya la gran mayoría no alcanzó ahora en el primer semestre, pero en el segundo semestre vamos a entrar a ver a nuestros equipos, ¿ya? Y no para agobiarlos, vamos a entrar a acompañarlos, ¿ya? Y ahí también voy a tratar de generar algunas pautas, vamos a ver si compartimos algunas pautas en algunos videitos para que podamos ahí tener algún material también que nos pueda servir, más lo que aporten ustedes, puedan modificar. Ya, entonces, el acceso y la participación universal es la meta del decreto 83, ya esto lo hemos repetido muchas veces, ¿cierto? Es flexibilizar en cierta medida el currículum para el alcance de todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estrategias diversificadas, ¿ya? Y para eso, las estrategias diversificadas, una de las que más nos mostró en este caso el decreto fue el hablar del DUA. Pero en realidad cuando nos habla de estrategias diversificadas es cuando nosotros tenemos que hablar y decir lo que yo les decía al comienzo. Primero, diversificar. Después que yo intenté hacer una clase que entró por oído, por vista, por tacto, después que yo intenté traer el material más concreto y que lo hice por múltiples medios de expresión y representación, que metí las emociones, ¿cierto? Después que yo lo intenté de muchas formas y de todas esas formas no me resultó, yo recién ahí voy a pasar a hablar de adecuaciones. Y cuando hablemos de adecuaciones, vamos a hablar de adecuaciones curriculares de acceso en primer lugar. O sea, le vamos a dar un poquito más de tiempo, lo vamos a sacar de la sala mejor y la vamos a tomar solito en otro lugar, se lo voy a preguntar oral, vamos a buscar otras formas, ¿cierto? Para que el niño me pueda responder. Ahora, si ya después de haber hecho esos dos pasos el niño no me respondió y no hay forma alguna de que me tenga una respuesta coherente, yo ahí recién me pretendo hablar el famoso plan de adecuación curricular PASI. Y por eso, repito, el PASI no es para todos los alumnos permanentes. Hay muchas escuelas que supieron de la existencia del PASI y le hicieron un PASI a todos los alumnos permanentes de su establecimiento. Y eso no es así. El PASI es para todo estudiante que presente una brecha educativa. ¿Ya? ¿Y por qué hablo de brecha educativa? Porque esa brecha puede ser para arriba o puede ser para abajo. O sea, un niño que yo tenga que generarle un PASI porque obviamente está descendido, ¿cierto? Y no tiene el mismo nivel del curso, pero también pensando en estudiantes que sean súper habilidosos, que en realidad el curso está acá y él está acá, pero yo no lo puedo permitir que se quede estancando. Le tengo que empezar de a poquito a abrir las alas para que él avance más. Entonces a ese niño yo también le puedo hacer un PASI, ¿ya? Porque él también tiene una brecha, solo que la brecha de él está para el otro lado. ¿Ya? Ya, en mi escuela nos obligaron a hacer PASI para todos los estudiantes. Pésima idea, Anto. ¿Ya? O sea, pésima idea y pésima decisión, porque no es el espíritu del decreto 83. Y no es el espíritu de... Yo creo que lo entendieron mal nomás en ese aspecto. Muchas veces nos cuestionamos, pero hay que recordar que hay factores ambientales igual. Muy bien. En media cuesta tocar hacer adecuación de acceso curricular fijo. Sí. En mi escuela nos obligan a hacer PASI ya, si es lo que me estaban respondiendo recién. En nuestro liceo solo a los que lo requieren. Muy bien, Esther, ese es el camino. Niño que requiere un plan de adecuación curricular, yo le hago un PASI. Y cuando decido quiénes tienen un PASI, no lo decido solo, lo decido en equipo de aula. Y entre todos nos ponemos de acuerdo. Y mejor cuando sea así, chicos y chicas, porque cuando yo lo decido en grupo, los responsabilizo también.
Entonces, el PASI ahí con mayor razón queda con esta sensación de ser construido en comunidad. En mi colegio aman el PASI, ojalá es para todos. No, Mónica, hay que quitarle esa maña. Es que Anto, en realidad yo creo que lo que hay que hacer ahí con ese establecimiento es hacer un taller, pensando ya en los talleres que estoy hablando yo para el segundo semestre, piensa en hacer un taller de decreto 83 donde bajemos esta información. Basta con que mostremos las preguntas frecuentes del decreto 83 y esta respuesta te va a salir al tiro concreto. ¿Ya? Yo estoy en mi quinto año de educación diferencial con mención en dificultades de aprendizaje. Muy bien, Jo, te estamos esperando en la escuela, nos falta gente. Con el decreto 83, la Cami. Muy bien, Cami. Así es, el equipo lo debe construir. Muy bien. ¿Solo se puede hacer pase a los solo se le puede hacer pase a los permanentes? No. Oh. ¿Ya? También recordemos eso. El pase es para un estudiante que tenga una brecha. Si yo tengo un estudiante que es FIL y tiene una brecha muy importante, yo sí le puedo hacer un pase. Y le tenemos que enseñar a las escuelas que eso es así. ¿Ya? Porque muchos tienen asumido que PASI es sinónimo de permanente y no es sinónimo de permanente. Es más, yo te podría decir, tengo un niño que no tiene ningún diagnóstico y necesita un plan de adecuación curricular. Por ejemplo, hasta por un tema de barrera de idioma. Si yo tuviera un niño que hoy día me llega de Haití a mi curso y tiene una barrera de idioma, a lo mejor también es un niño que necesita un plan de adecuación curricular individual. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en claridad. No, querida, estoy en proceso de tesis. Ah, a quien la requiera. Hola, si mi colegio no tiene PIE, pero sí un programa de apoyo, ¿también se puede hacer PASI? Sí, me imagino que es Bárbara, pero es Barb. Sí, sí, es más, el decreto 83 y el decreto 67 son obligatorios para todo tipo de establecimiento educativo, independientemente que tengan o no tengan programa de integración. ¿Ya? Y el 83 y el 67 son continuidad. Tiene que estar específico en el FUDI. Fer, ¿te refieres a la adecuación al PASI? Porque claro, o sea, cuando uno se plantea al principio del año y hace un FUDI, generalmente ahí te preguntan si tú ese niño va a tener adecuación de PASI sí o no. Y a ti te puede pasar que en ese momento tú digas, no, no lo necesita, pero dentro del año sí lo necesite. Entonces, si tienes la información al principio del año, ponlo al tiro. Y si no tienes esa información clara al principio del año, ponle que no todavía, pero no te va a impedir que lo hagas dentro del año. Espero haberme hecho entender. Ah, sí, parece que para eso me apuntaba. A veces uno no lo sabe, ya con enseñanza. Pasa que los colegios aún no tienen una cultura de colaboración y coenseñanza entre docentes. Pero eso también, chicos, cuando nosotros hablemos, diremos estas temáticas, también tenemos que tener claridad que muchas veces también tenemos algún grado de responsabilidad. Porque el PIE se ha centrado últimamente tanto en documentación, tanto en cumplir cosas, que hemos perdido el espíritu de ser, de educar. Y de educar a los docentes, de educar al establecimiento, porque hay que ser repetitivo, hay que molestar, hay que repetir las temáticas, aunque la hayamos hecho el año pasado, aunque vengamos de nuevo, tenemos que repetir. ¿Ya? Entonces, desde ese punto, hagámoslo nomás. A veces uno no lo sabe ya. UTP objetó porque pedí diversificar. Me pidieron criterio que los profes no quieren. Ay. A veces nos pasa mucho eso, Lore. A veces la unidad técnica se nos pone un poco más de... También con desconocimiento, pero nos hace un poco la sombra porque toma un rol de defender a una parte y muchas veces se siente más cercana a los profes, entonces defienden más a los profes. Pero acá no es un tema de defender o no defender, si el tema es que hay que entenderlo. ¿Ya? Entonces el camino está difícil a lo mejor un poco, pero hay que seguir insistiendo en enseñar, en traerles pruebas, mira esto es así, mira el decreto, mira las preguntas frecuentes, ¿ya? Tenemos que meternos en esa temática. ¿Qué pasa con los cursos que no tienen pie, con el aprendizaje diversificado? ¿Quién lo debe apoyar? El curso que no tiene pie, los profesores propiamente de la asignatura lo tienen que hacer, Jocelyn. Si te falta tiempo, puedes conversar con tu jefatura para que a lo mejor te otorguen algunas horitas para que tú puedas hacerlo de mejor manera. Pero legalmente lo debiese hacer cada profesor de su asignatura. Gracias por lo de seco. Esther, sí, ya.
Tengo un estudiante repitente con TDAH, no cuenta con PASI. ¿Lo puedo pedir? No soy del pie. Sí, si tú, siempre y cuando, Miriam, tú consideres que ese estudiante de verdad necesita un PASI, ¿ya? Porque si su tema es atencional o su tema en realidad, no sé, pues yo me doy cuenta que si se lo pregunto oral me lo responde, a lo mejor no es un PASI lo que necesita, sino que es mejorar las adecuaciones curriculares de acceso, ¿ya? Gracias, BCRG, no sé cuál será tu nombre, pero los profes cada día me odian más. Lo estás haciendo bien entonces, Lorepo, porque es parte del proceso. Ya, tienen que verlo con el equipo de aula. Sí, eso pasa. ¿Dónde sube este live? Dani, este live después lo puedes encontrar. Ya tenemos varios live anteriores, pero me puedes encontrar en Detrás del Pie en YouTube y también en Spotify. Y además de eso me encontráis en mi Instagram, en @kinetón, pero ahí tengo más videos. Los live están en YouTube. Ya, así que los invito ahí a que me puedan seguir en YouTube en caso que... Ahí hay hartas temáticas. Las primeras temáticas las vimos plataforma, vimos cómo trabajar las horas de... cómo calcular horas. Esos estuvieron muy buenos porque ayudamos a mucha gente. Y ahora estamos ordenando para terminar el primer semestre tranquilo. Nuestro rol debe ser activo y un agente de cambio. Muy bien, Jo. Sí, Detrás del Pie en YouTube. Muchas gracias, Kenny. Ahí lo anotó. Gracias, Esther. Ya, y quiero llegar a estados de avance. Se me está pasando la hora y no han llegado a los estados de avance. Ya, de PASI ya estuvimos hablando más o menos lo mismo que está acá, ¿cierto? El tema de primero saber si hay una diversificación, después pasar primero por las barreras y luego llegar al otro proceso. Recuerden que tengo intención de hacer un taller donde van a poder ahí también tener acceso y nos vamos a poder encontrar para poder profundizar más temáticas también, ¿ya? Observación en el aula, yo también la tenía ahora dentro del proceso, pero esto es algo que yo creo que igual vamos a repetir en el segundo semestre. Pero quienes ya tengan tiempo y estén más libres en cierta medida, entren a ver a sus equipos, ¿ya? Entren a observarlos, a lo mejor ni siquiera de primera instancia con una pauta, pero sí entren a notar lo que están haciendo los profesores, lo que están haciendo los niños, visualicen de qué se trata el aula, ¿ya? Para que después podamos acompañar, porque una de nuestras metas es también acompañar a nuestros equipos, no asustarlos, no que sientan que lo estoy evaluando porque al final del año voy a tomar decisiones, no, ese no es el camino. Nosotros los vamos a acompañar porque necesitamos que mejoren o porque también yo necesito información concreta y quiero saber cuál es el estilo que se está utilizando más en mi establecimiento en codocencia. ¿Está siendo el de observación? ¿Está siendo el de monitoreo? ¿O estamos en trabajo, estamos en colaborativo? Yo necesito saber qué tipo de codocencia se están realizando en la sala. ¿Ya? Así que eso igual... Igual lo podríamos hacer. Perdón, me quedé pegado porque estaba leyendo la pregunta de Frank. Consulta, alumna haitiana, 2 años en Chile y tiene muchas dificultades de aprendizaje. Oye, es que ahí hay una barrera eh, grande. Ya lo hicimos los pases, pero después cuando podría haber un WIS. Mira, yo creo que el WIS tomen bien la decisión, porque si hay un tema de idioma, no sé si el WIS te va a entregar una información tan concreta. ¿Ya? Eh, yo creo que primero trabajen diversificando, vayan viendo qué necesidad tiene específicamente y si hay que llevarla hasta reforzamiento la podemos llevar. ¿Ya? Pero el WIS se lo puedes tomar, no hay ningún problema, pero no me atrevería... O sea, hay que ver el criterio del profesional para que nos diga si en realidad la información que entregue ese WIS es tan válido. ¿Te interesó mucho mi contenido, Jo? Sígueme aquí mismo en TikTok, tengo lleno de videos ahí y tengo muchos preparados para seguir subiendo. ¿Ya? Así que voy a estar aquí. Y aquí me encontré todos los jueves, de 9 a 10, pero siempre me paso. Ya. Y motor interno, deck, pike, ya. Este tipo de cosas también la tenemos que tener. Oye, teníamos harto, sí. Yo dije va a ser cortito hoy día. Eh, También, PAEC, bitácoras de acompañamiento, registros diarios, los protocolos, el protocolo DEC, ¿ya? También son cosas que debemos tener en vista.
No sé si lo van a alcanzar a terminar antes del primer semestre, pero sí o sí tiene que ser prioridad al principio del segundo semestre porque la fiscalización de la ITEA anda súper pesada y está llegando constantemente a los establecimientos. Javiera, mira, primera vez que llegaste a mí. Bueno, a todos los que me estén viendo por primera vez o quienes ya me han visto más veces, lo único que les encargo siempre es compartir los videos, mandárselos a sus equipos, porque así es la forma en que podemos ir creciendo en realidad y poder tener más cercanía con más gente. ¿Ya? En Instagram también estoy como @kinetom, por si también me quieren allá seguir. Claro que ahí me desvirtúo un poco, a veces subo cosas mías. Ya, entonces todo lo que tenga que ver con Leitea, ya, dice desde marzo tenemos las bitácoras, pero es más pega. De hecho, completan cuando recuerdan. Sí, hay que mejorar esa temática. Y yo creo que esto de lo mejor de la ley TEA nos va a dar para hablar en otro jueves de live. Ya, porque es como fuerte también la temática. Y los que hemos recibido ya fiscalizaciones de la ley, sabemos qué cosas tenemos que cambiar y cómo tenemos que mejorar algunos puntos. Te voy a recomendar a mi coordinadora. Sí, sí, justamente a la gente que necesitamos llegar. Ya. Ya, entonces la Esther me dice que sí. ¿Viste, Esther? Si tú me dices que sí, lo hacemos el próximo jueves, entonces podríamos hablar de Pike. Ya, estados de avance. Llegué por fin donde me tiene más... Sí, sí, Kenny, de 9 a 10, pero todas las semanas me he pasado. Ningún día me he quedado hasta las 10. Eh, Gracias, el profe de usted, como dice. Ya, vamos a hablar de estados de avance y necesito que estemos como bien concentrados y tengamos como harta claridad porque acá se va a prestar para harta dificultad en las escuelas porque hay gente que entendió de una manera, gente que no quiere entender de esta manera y gente que va a seguir haciendo las cosas como estaban haciendo anteriormente y hay que tratar de bajar este nivel de trabajo y agobio. ¿Qué dijo la cartilla número 5? La cartilla número 5 dijo, sí hay que entregar estados de avance. Sí hay que decirle a la familia cómo su hijo estuvo dentro del primer semestre. Sí o sí hay que hacerlo. Eso no se lo vamos a quitar. Pero lo que nosotros le vamos a decir ahora es que ustedes ya no tienen una necesidad obligatoria de generar un instrumento nuevo o adicional para entregarle la información al apoderado. En cierta medida, ¿qué nos dijeron? Basta, por favor, de crear instrumentos y cargarse con más pega para llevar a cabo estos procesos cuando en realidad el propio establecimiento ya tiene instrumentos internos que yo podría utilizar para esta conversación con el apoderado. Cuando yo te hablo de los informes internos que yo tengo dentro del establecimiento, el primero y más rápido, gracias María Jesús, el primero y más rápido de recordar es el informe de notas. ¿Ya? El informe de notas que yo tengo de un estudiante, yo lo puedo descargar y con ese informe de notas yo tener una conversación con el apoderado y explicarle verbalmente, ¿cierto?, todo lo que fue pasando en este primer semestre. Si no están todavía los informes de nota, puedo tener el PASI, puedo tener el mismo libro de registro que yo le vaya mostrando cómo hemos ido avanzando, puedo tener un informe de personalidad que tengamos dentro del establecimiento ya realizado. Ya, y eso, ¿quién lo hace? ¿Quién es responsable de informar a la familia? La persona responsable de informar a la familia es la educadora diferencial que está a cargo del curso. Y si ese chiquitito trabaja con más profesionales, lo recomendable es que se junte la educadora, el fono, el terapeuta y los tres conversen con esa misma apoderada, ojalá en ese mismo momento. ¿Ya? Ojalá lo hagan así, justamente. Si no, lo van a tener que citar por separado, pero cada uno que lo cite, lo que sí tienen que hacer es llenar la hoja de registro de esa reunión. Eso sí es legal y es obligatorio. Yo me siento con el apoderado, le muestro el informe de notas o le muestro cómo las notas han ido avanzando, ¿cierto? Y desde ahí
yo empiezo a rellenar la reunión que estoy teniendo con la apoderada. La apoderada me firma y queda claro como título: entrega de estados de avance del primer semestre. Giselle, por lo mismo hice este alcance tan grotesco en cierta medida y lo marqué tanto porque sé que así como a ti le está pasando a muchos. Y yo no sé si lo está pasando porque la gran mayoría de los coordinadores no está leyendo las cartillas o porque simplemente están tomando decisiones pensando en llenarnos de documentos. Porque, por más que te hagan hacer un informe a la familia para entregar estados de avance, que lo encuentro absurdo, aparte de eso, tú vas a tener que guardar ese informe en la famosa carpeta de trayectoria que hablamos temprano. Porque la carpeta que es el expediente del estudiante no está solicitado. No te lo piden. Entonces, ¿es pega de más? Sí, es pega de más. ¿Ya? Lo exige la coordinación comunal. Más complicado aún. ¿Ya? Pero, yo por eso trato que estas partes de los videos después yo las corto y las trato de viralizar un poco, así que ustedes den retweet para que puedan salir. Pero la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas porque no nos podemos seguir cargando con más pega. La cartilla 5 nos vino a quitar trabajo. Por lo tanto, no es ideal que nuestras jefaturas hoy día nos intenten dar más trabajo cuando en realidad ya nos dijeron que no. Sí, muy bien, Esther. Ya no se hace según la cartilla. Y si tienen dudas sobre esto, revisen el webinar de la cartilla 5, porque ahí en el webinar fueron súper concretos y dijeron: informe de nota, informe de personalidad, entreguen un informe que sea interno y que ya esté en la escuela, no creen uno nuevo. Pau, sí, todos los profesionales que trabajen con un estudiante debiesen hacer entrega de estado de avance. Así sea que yo trabaje 1 hora a la semana desde marzo hasta hoy día con el estudiante y soy fono, yo le tengo que contar a la mamá lo que hemos trabajado en esa horita. Oye, Giselle, qué fome tu situación en particular, porque, claro, y esto es así un poco porque la cartilla invita a que no hagamos trabajos adicionales, pero también dice que si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer, pues está libre de hacerlo. El problema es que aquí la que quiere hacerlo es la coordinación comunal y obviamente obliga a toda esa comuna a hacer un informe que no debiese ser. ¿Ya? ¿Qué número de cartilla dice lo que acaba de comunicar? Cartilla número 5. ¿Ya? Que es una de las más potentes, considero yo, todas las cartillas que salieron. ¿Ya? Entonces, eso que nos quede concreto. Se hacen estados de avance, no es necesario hacer un formato adicional. Sí, tengo que entregarle el estado de avance al apoderado, tengo que informarle avance al apoderado, sí. ¿Dónde lo voy a hacer? En el libro de registro, donde está la hoja de reuniones. Yo voy a poner como título entrega de estados de avance de estudiante tanto. Me reúno con la mamá se entera de que el estudiante está de esta forma en lenguaje, de esta forma en matemática, esto hemos logrado, esto nos proponemos para el segundo semestre. ¿Puede ser solo una entrevista con el apoderado, Andrea? Sí, puede ser solo la entrevista con el apoderado, pero se recomienda que entregues un informe o algo que te respalde la conversación. Por eso las notas es lo más adecuado. Y si no te ha cerrado el semestre, algún avance de notas al menos. ¿Ya? Queda claro ese punto, ¿cierto? Porque a este punto le voy a dar fuerte en estas últimas semanas. ¿Ya? Porque la idea es, si podemos lograr que al menos a una escuela le quiten el hecho de generar pega adicional, lo vamos a dar por logrado. Ya. Y aquí entonces tenemos un checklist técnico del cierre del primer semestre. Entonces, ¿el pie está ordenado en documentos y digitalmente? Yo diría sí, estamos listos. ¿Los docentes de aula conocen bajo firma a los estudiantes pie? Check. ¿Existe un seguimiento real del trabajo colaborativo? Si es que no estamos listos, lo podríamos dejar en pendiente. ¿Los PASI están siendo monitoreados en su efectividad? También tenemos que plantearnos ese tema. Y si no lo hemos hecho, el del final del segundo semestre, o sea, claro, al final del primer semestre lo tenemos que dejar chequeado. Las familias fueron informadas y registradas formalmente. Si entregué los estados de los informes a la familia,
estamos súper bien. Y los estados de avance, recuerden que el estado de avance, eso igual me faltó decirlo recién, el estado de avance yo puedo tomar la decisión o lo hago al final del primer semestre o empezando al tiro el segundo semestre. ¿Ya? Ahí ustedes pueden tener la decisión. Eduardo, ¿tienes un checklist del archivador de coordinación? Sí, sí tengo, sí me creé uno. Y creo que lo tengo como pensado lo tenía pensado para un video, pero te lo puedo mandar antes. ¿Puede ser solo la educadora entregar info como todos los profesionales han trabajado y lo avances? Sí, también lo podría hacer, siempre y cuando los profesionales le dejen escrito o algo para que ella pueda planteárselo al apoderado. Y por último, ¿los libros PIE y registros institucionales están al día? Ese sería los puntos principales que van a quedar. Ya. Les recuerdo, yo en mi TikTok y en mi Instagram, me quedo como pegado, hay un link arriba que dice Google Drive. En ese Google Drive ustedes se pueden encontrar con toda la información que nosotros hemos ido trabajando. La plantilla, los checklists, los documentos de la ITEA, ¿ya? Y estas presentaciones yo igual las voy subiendo ahí. Entonces, para que ustedes puedan tener en algún momento la noción de que frente a cualquier instrumento que necesiten, lo encuentran en mi perfil. ¿Ya? Todos los documentos yo los voy subiendo ahí para que ustedes tengan un acceso más cercano y más concreto. ¿Ya? Y ahí van a poder ver este checklist también, ¿cierto? Y por último, ¿cierto? El objetivo no es solo cumplir con documentos, el objetivo es construir un PIE organizado, coherente y funcional para los estudiantes y la escuela. El hecho de que lo que yo me quise plantear hoy día tiene que ver con el hecho de que todos nos podamos ir tranquilos, ¿ya? Que nosotros digamos, ¿sabéis que me voy de vacaciones, pero de verdad me voy relajado porque en realidad ya terminé y sé que esto me podrían revisar? Entonces dejamos esto listo y a la vuelta nos dedicamos a hacer otras cosas. A la vuelta vamos a ver talleres, a la vuelta nos vamos a dedicar a ir a hacer observaciones de aula, a la vuelta nos vamos a empezar en algún momento a planificar el año siguiente, vamos a ver cómo vamos a hacer los FUR, vamos a ver cómo vamos a entregar los estados de avance el segundo semestre. Hay un montón de cosas que podemos hacer todavía, pero el primer semestre cierra con esto, ¿ya? Para que lo tengamos todo ahí en claridad. Sí. Así que a quienes les falte algo de esto, pongámosle power estas 2 semanitas que nos quedan y vámonos tranquilos. ¿Ya? Vámonos tranquilos y dentro de esa tranquilidad, gracias. Ahí me dice, sus asesorías son sumamente buenísimas, guía y acompaña. Muchas gracias, Marta. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar avanzando con todos quienes tengan alguna necesidad. Sé que varios me dijeron hoy día que son nuevos, primera vez que llegaron conmigo. Así que síganme porque ahí vamos a tener información dentro de este periodo. Ya, Jessica, llegaste tarde, lo conversamos hace un rato. Más que el pay específico del libro, es el libro en general el que te sirve. Por lo tanto, si tu pregunta va apuntando a si tienes que crear un pay nuevo, no lo hagan. Ojalá no lo hagan. ¿Ya? Así que recuerden, estoy haciendo asesorías. Si sus escuelas también necesitan alguna capacitación o algo por el estilo, estoy también trabajando haciendo propuestas de cursos para establecimientos educacionales. Y en este rato, como les digo, estoy también buscando ahí algunas publicidades que parece que nos van a ir llegando aquí al detrás del pie. Y tenemos algunas empresas interesadas en querer participar con nosotros también. Ya, y eso está respaldado en la cartilla. Sí, Jessica, cartilla número 5. Me parece que llegaste más tarde, Jessica, pero mañana ya vas a poder encontrar este video completo en YouTube. Y yo aviso siempre por el canal de WhatsApp, canal de WhatsApp, el Detrás del Pie. Recuerden que tengo un canal de WhatsApp que se llama Detrás del Pie. En ese canal de WhatsApp yo siempre estoy avisando cuando ya subí el video, qué videos estoy mandando, entregando documentación. ¿Ya? Así que ahí estaría todo. Bueno, más que eso, ya solo despedirme, agradecerles a todos por su presencia. Muchas gracias por acompañarme y
Para los que no me conocían, aquí me encuentran todos los jueves de 9 a 10 tomando una temática diferente, siempre del programa de integración escolar o del área inclusiva, pero nos encontramos acá de 9 a 10 y media ya prácticamente, porque siempre nos estamos pasando. ¿Ya? Así que chao, chao, saludos y muchas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien.